Hola amigos, ¿cómo están? Este es el estreno de la sección La Rosa del Profe Mike. El siguiente relato nos lo envía el señor Raúl Calzada Román. Gracias, papá. 3 amigos por la sociedad de alumnos en los 60s. 66, como en el 67, en el año 1968, en el barrio de Hidalgo, nos juntábamos 3 amigos, uno ya fallecido. Los papás de él tenían una mercería muy grande y conocida en Durango, en la calle de Madero, entre Pino Suárez y Bacortiz. Él ya falleció, se llamaba David. El otro amigo es Ricardo, que vivía en la calle de Hidalgo, enfrente de la 10ª zona militar, cuya casa todavía existe. En esa misma cuadra vivía yo, para el lado de Negrete. Entramos a la secundaria de iniciales V de la H, que esa secundaria estaba en una casa antigua ubicada en la calle de Aquiles Cerdán, entre Pasteur y Patoni. Enfrente había una lavandería muy grande conocida por la gente, que se llamaba La Majestic con Y, La Majestic. Y ahí estuvimos los 3 en la secundaria. Una maestra de ahí, bueno, eran 3 maestras que dirigían la secundaria, eran hermanas. Una de ellas era la directora y 2 maestras. Una de ellas formaba los grupos de las bastoneras para los desfiles, de nombre Socorro. Desconozco si la maestra Socorro todavía vive. La directora era la maestra Evangelina y la maestra Leticia, a quien me encontré muchos años después en una escuela del centro, cuando fui a recoger a un sobrino Carlos a la primaria. Recuerdo que le dijo a mi sobrino: ¿a poco es su tío? Cuando estábamos en tercer año de secundaria, pues nos lanzamos con una planilla para la sociedad de alumnos. Dijeron las maestras que ellas no se iban a meter para nada. Ándale que metimos mucha propaganda. Nosotros era la única planilla que había. La idea de formar la planilla surgió de mi amigo David, que en paz descanse. A él le decíamos que era rojillo. Incluso la mamá de él, la de la mercería, nos apoyaba. Como la escuela era una casa antigua, no tenía dulcería ni cafetería. Nos íbamos a la vuelta a una tiendita de un viejito que ya murió, que en paz descanse. Se llamaba Don Lupe. La tiendita estaba en la de Pasteur. Él era el que nos vendía los cigarros, nos vendía la coca, papitas, todo con 50 centavos. Como íbamos en la mañana y en la tarde, yo con eso completaba las 2 veces, con un peso que me daban para la secundaria. Ahora le doy un peso a mi hija Abby y me lo avienta por la cara, no se completa nada. Entonces, a la hora del receso, nos dejaban salir a comprarle al señor a las 11 de la mañana. La tiendita estaba en la calle Pasteur, entre Aquiles y Negrete, a la vuelta de la secundaria. Era un señor ya grande, ya falleció. El changarrito del señor, con él comprábamos un cigarrito, las papitas y la coca, que nos costaba, ¿qué sería? Unos 15 o 20 centavos. Como no había papitas comerciales, ni de S, ni de las de la B, ninguno de las papas de esas comerciales, el viejito hacía papas doradas y nos las echaba en bolsita de plástico. Nosotros le comprábamos la bolsita pues a 15 centavos. Ya le decíamos que le pusiera 5 centavos de caldito de chiles jalapeños. Él tenía un vitrolero de vidrio, de esos donde hacen las aguas frescas, lleno de chiles jalapeños. Y esa era nuestra salida a las 11, a la hora del receso, ahí con Don Lupe media hora. Como volvíamos en la tarde hacíamos la misma. En la tarde, por lo normal, íbamos a puros talleres. Las mujeres a taquimecanografía, nosotros a carpintería o electricidad. Los sábados íbamos aquí a la cancha del colegio McDonald. Allí es donde estudiaron mis hermanas, Tere y Rosa. Está en calle Coronado y Juárez. Ese colegio tiene 155 años. Ahí le rentaban a la secundaria para que fuéramos a educación física los sábados, de las 9 a las 11 o 12. Más bien hacíamos puro desastre, andar cotorreando ahí nomás, jugando vóley o básquet. Esa era la clase de educación física.
Éramos 30 alumnos por grado, de primero, segundo y tercero. No había secciones, solo 3 grupos. En esa secundaria particular, incorporada a la SEP, casi la mitad de alumnos venían de la ciudad de los niños. Eran jóvenes que no pagaban nada, era gratis, no pagaban colegiatura. Ahí los mismos maestros les entregaban sus libros, todos sus útiles. Nosotros sí pagábamos. Ellos eran de la ciudad de los niños, de con el padre Ramírez. Estaba ubicada la ciudad de los niños allá en carretera Torreón. La idea de la planilla fue de David. Él iba a ser el presidente. Ricardo iba a ser el secretario. Yo, que también vivía por Hidalgo, iba a ser el tesorero. Era la planilla guinda. Era la única. Las maestras dijeron que ellas no se iban a meter para nada. La ilusión de formar la planilla era que en esa época, por lo menos en nuestra escuela, siempre eran las alumnas quienes presidían la sociedad de alumnos. La mayoría de las alumnas eran niñas, siempre las planillas eran de mujeres. Entonces, una de las maestras le dijo, a la mera ¿verdad?, a una alumna de tercero, que cómo era posible que solo nosotros formáramos planilla y que ellas no participaran. Nosotros también estábamos en tercero. Yo creo esa situación fue lo que me costó que no me apoyaran con una décima para poder sacar mis certificados de secundaria. Saqué 5.9 en matemáticas con la maestra Leticia, y eso que era la materia que me gustaba más. Varias de las compañeras pedían que me apoyaran con esa décima, decían, désela maestra. No, el que sí se puso bravote fue David. Cuando perdimos la elección, él se puso muy grosero. La mamá de David, de la mercería, nos daba cosas para repartir en la escuela, por ejemplo plumas y lápices. Era la publicidad de la planilla. Nosotros estábamos segurotes de que íbamos a ganar. Éramos la única planilla y teníamos el apoyo de los alumnos. Entonces la maestra Leticia les dice a las alumnas que por qué no hacían una planilla. Las reunió ese mismo día. Al día siguiente iban a hacer las elecciones. A las 10, en 3 o 4 horas, las 3 maestras ahí en la escuela, las maestras Leticia, Evangelina y Socorro, organizaron a las alumnas. Les dijo, ¿cómo es posible que nada más los muchachos? De la planilla contraria había algunas excompañeras de las que recuerdo el nombre. Pusieron a Cristina de presidente. Ella era de buena posición económica. Los familiares de ella tenían un yonque aquí, enfrente de la calle Zarco, enfrente de la iglesia San José. También en esos años de secundaria había un señor gordito, don Ramón, que amarraba 2 cajas de huevo en su bicicleta y hacía muchos lonches. ¿Sabes qué le ponía a los lonches? Una transparencia de jamón, es decir, una rebanadita delgada de jamón. Era todo lo que llevaba. Lo abría porque venía envuelto en una servilleta y luego te preguntaba, ¿quieres salsa? Si le decías que sí, le ponía unos 2 o 3 chorros de salsa. Creo los daba a 15 o a 10 centavos. Cuando no traíamos dinero, le empeñábamos los libros. Nos decía, ¿cuál libro trae? No, pues que el de álgebra. Pues ahí le van 2 lonches, nos decía. Para mañana, porque si no se pierde. Entonces, al día siguiente, lo estábamos esperando temprano a él, a don Ramón, antes de gastar con don Lupe, para pagarle su dinero, porque se perdían los libros. Nomás nos daba un plazo de 24 horas. Si se te perdió un libro, pa' tu friega en la casa. Tenía una frase muy célebre el señor que llegaba diciendo, lonches, 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 desde que daba vuelta allí en la esquina, desde una cuadra antes de llegar a la secundaria. Decíamos, ahí viene. Fácil, traía en las 2 cajas unos 150 lonches, yo creo. Él se pasaba de una secundaria a otra, anduvo por todo Durango, por talleres, por universidades. Más bien le comprábamos los hombres. Las chicas, por lo general, compraban papitas o se llevaban sándwiches de casa. Eran más organizadas. Y nosotros no, nosotros a la bravota. A veces cuando traíamos mucha hambre, le comprábamos 2 lonches, porque en ocasiones no abría don Lupe. Entonces no había papitas, ni coca, nada. Nosotros batallábamos mucho, teníamos que esperar a don Ramón. Regresando a lo de las planillas, un día antes de la elección, las maestras les dieron el gane a la otra planilla. El día de la elección no salimos al receso, dijo David, no hay receso, vamos a hacer la elección.
nosotros teníamos mucho apoyo. Pusieron a Cristina de presidenta y luego Cristina puso a Patricia, que es doctora, y de la otra niña no me acuerdo, y nos ganaron ahí en ese mismo ratito. Nosotros estuvimos como 15 días o un mes haciendo publicidad. Entonces nosotros tres hicimos pleito, reclamamos. David se molestó y fue muy grosero con las maestras. Él sí pasó la secundaria. Yo, que según esto era el más serio de los tres, el que menos hablaba, ¿verdad? No pasé. Se acabó la planilla para nosotros. Ya seguimos echando pleito y esto y lo otro. Nunca les ganamos. Salimos de tercer año, terminamos y a mí, como saqué 5.9, no me dieron mi certificado por una décima, por un puntito en matemáticas. Por ahí anda la boleta todavía. Entonces solo me dieron una constancia de que terminé la secundaria. La secundaria B de la H ya no existe, fíjate. Las mismas compañeras Cristina y Patty pedían que me dieran esa décima. Ese día que perdimos la elección nos salimos enojados y fuimos por unas guitarras para echar relajo ahí en la calle. Nos pusimos a cantar ahí afuera de la escuela, enfrente de una ventana que daba para la lavandería. Vinimos por una guitarra aquí a la calle de Hidalgo y nos pusimos a cantar ahí en la calle. Salió la maestra Evangelina enojada, ella nos daba español. Salió enojadota, gritó: ¡Calzada! ¡Voy a llamar a la policía! Le respondió David: sí, maestra, llame siquiera al ejército, al FBI. No, pues hasta que las fastidiamos a las maestras y nos dijeron: métanse. Entramos a los patios de la escuela. Entonces los tambos de la basura los volteamos, quemamos la basura, hicimos como unos tambores grandotes con los tambos, y ahí estamos con las guitarras, ahí estuvimos cantando. No, hicimos un relajo y medio. Yo fui el que la llevé. Ese es el relato de cómo pasaron las cosas. De esa experiencia aprendí a reaccionar de mejor manera cuando las cosas no suceden como lo espero. Recuerdo con mucho cariño a mis compañeros, a mis maestras y a mis maestros. La secundaria ha sido lo más bonito de mi vida.